Claro. ¿Qué me pasa? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas las que estáis aquí y a las personas que nos acompañáis al otro lado ya. Gracias por vuestra asistencia y más estas semanas pilares para los que seáis de Zaragoza, ¿verdad? Que siempre son un poco más complejas a nivel de trabajo. Pues eso, que agradecemos vuestra asistencia. Soy Natalia Soler, soy técnico de la oficina Acelera Pyme de COE Aragón. Muy brevemente, porque bueno, ya nos mantendremos en contacto, comentaros que prestamos unos servicios de acompañamiento para pymes y autónomos y emprendedores en sus procesos de transformación digital. Es un servicio gratuito financiado por el Ministerio de Transformación Digital, pues eso, para estimular los procesos de cambio y el avance en lo que es la digitalización de las pymes. En este caso, el evento que nos trae aquí, pues bueno, es abordar la revolución que supone la IA en general y, bueno, pues como no, a nivel legislativo, pues todo lo que está suponiendo de que vaya saliendo y que vamos oyendo y no sabemos muy bien cómo abordar, y hemos considerado interesante y, de hecho, también la reactividad, o sea, el recibimiento que ha tenido por parte de las inscripciones, pues bueno, habla de que es algo que genera interés. Y para ello contamos con dos personas del Departamento Legal de Integra Tecnología, nuestros socios y colaboradores. Son Cristina Martínez y Esther Muñoz, que nos van un poco a alumbrar y a hacer la luz en toda esta legislación de IA, de Data Act. Bueno, pues ellas nos hablarán. Yo me voy a encargar de estar pendiente del chat, entonces sentiros libres de intervenir en cualquier momento. Cualquier duda que tengáis la podéis trasladar y yo, cuando vea el momento, las interrumpo y se la vamos trasladando, ¿vale? Al final se trata de que, igualmente las personas que estéis aquí en la sala, que bueno, que salgáis con las ideas un poco más claras y abrirse un poco más la mente. Al finalizar mañana recibiréis también la grabación del evento, así como la presentación que van a utilizar ellas y, por supuesto, el contacto de los compañeros de Integra Tecnología para que, si queréis ahondar o algún tipo de consultoría, pues bueno, que podáis contactar con ellos. Sin más, dejo paso a Cristina y a Esther. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Natalia, y a COE. Muchas gracias a los que estáis aquí acompañándonos en directo, que siempre se agradece tener caras a las que mirar y a las que dirigirse. Y muchas gracias también a los que estáis conectados online, porque lo comentábamos antes, que las 4 de la tarde para mí es una hora crítica, ¿eh? O sea, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que, dentro de que, bueno, vamos a tratar temas que son legales, hacerlo lo más ameno posible y un poco daros como titulares y cosas en las que pensar. Como luego tendréis el material y tendréis la grabación, siempre vais a poder volver a ella. Por lo tanto, no os preocupéis si veis a lo mejor mucha letra en alguna diapositiva, porque precisamente está hecha así para que luego la podáis tener y para que luego la podáis aprovechar. Entonces, bueno, sin más dilación, Esther está aquí conmigo, somos las dos compañeras del área de consultoría legal y vamos a ir un poco a la limón llevando el evento, ¿vale? Vamos a ir hablando y, en función de la slide que aparezca en la pantalla, pues os la explicaremos la una o la otra. Este es el esquema que queremos seguir. Bueno, una súper breve introducción, después vamos a hablar claramente, pues, del marco normativo que tenemos a nivel de inteligencia artificial y de datos, este último muy reciente y mucho menos utilizado y nombrado. Abordaremos también, lógicamente, cuál es el impacto real y práctico en la empresa de estas dos normas y qué tips y qué acciones deberíamos de llevar a cabo o sería bueno que llevásemos a cabo para maximizar. Y, por último, pues unas conclusiones. Y un poco por empezar ya, que además vemos que ya somos muchos asistentes, con lo cual ya se está animando también la gente a estar conectada. Cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de datos, pues sabemos que hoy por hoy es una realidad en nuestro día a día. Todos, prácticamente en todas las empresas, todavía no hemos encontrado ninguna en la que no, todas las empresas utilizamos inteligencia artificial, porque todos usamos para algo ChatGPT, y quien diga que no probablemente está mintiendo, y a lo mejor utilizamos Copilot y, con suerte, pues quizá hemos empezado a utilizar alguna otra herramienta que puede ser interesante. Pero, desde luego, algún generador como ChatGPT o agente, o como cada uno lo llame, vamos a utilizar. ¿Eso qué significa? Que nos impactan de lleno las nuevas normativas que la Unión Europea está sacando al mercado. El porqué de estas normativas ahora luego lo abordaremos, pero desde ya trasladaros que no se trata de ponerle puertas al campo, se trata de crear marcos para garantizar que el uso de la inteligencia artificial y el tratamiento masivo de datos se hace bajo principios de transparencia y de protección de los derechos fundamentales y de los principios éticos. Por lo tanto, en ningún caso se trata de ponerle puertas al campo, y el ejemplo más claro lo vemos en otras legislaciones que ya vinieron hace muchos años, como la de protección de datos personales, que hoy por hoy se está replicando en más de medio mundo.
porque hay muchos países que están directamente replicando la norma que nosotros tenemos ya casi 10 años en vigor. Bien, simplemente unos datos introductorios que la verdad es que nos gusta compartir, y es que aquí pone el 75%, el estudio es de mayo del 24, todavía lógicamente no tenemos el estudio de Microsoft del 2025, lo tendremos espero en breve, pero ya en ese momento del 2024 el 75% de los trabajadores confirmaban usar la inteligencia artificial, mientras que el 80% de los directivos creía o estaba de acuerdo en que era necesario implementar la inteligencia artificial en las organizaciones. Por lo tanto, esto nos da un respaldo acerca de la importancia que tiene ya la inteligencia artificial y también los datos en todas las empresas y en nuestro día a día. Del mismo modo, ya el 60%, ahora diría que todavía es más, de los líderes directivos CEOs estaban preocupados. ¿Por qué? Pues porque una cosa es querer que se utilice inteligencia artificial y otra cosa es cómo la utilizamos, cómo nos protegemos a nivel empresarial, qué permitimos y qué no, si es que se puede permitir o prohibir algo, es decir, un poco cómo gobierno esa inteligencia artificial y ahora cómo gobierno ese tratamiento o uso masivo de datos que no sean datos personales, ¿vale? Porque esto sí que es importante, Esther lo matizará. La normativa de la que vamos a hablar, aunque comentaremos algo del Reglamento General de Protección de Datos, pero la nueva normativa que acaba de entrar en vigor hace un mes escaso es una normativa dirigida a datos no personales. ¿Vale? Por lo tanto, ya vemos cómo la Unión Europea tiene mucho interés en ayudarnos y en impulsar que las empresas tengamos marcos de gobierno del dato en general, que no tiene por qué ser exclusivamente dato personal. En cuanto a la normativa, ¿en qué nos encontramos? Bueno, sabemos que desde el año 2016-2018 tenemos la nueva regulación de protección de datos personales en vigor, mientras que el Reglamento de Inteligencia Artificial entró en vigor en 2024 y la Data Act entró en vigor hace escasito un mes, pero ya estamos hablando del pasado. ¿Por qué nombrar esos tres reglamentos? Sabéis que son normativas de aplicación directa en la Unión Europea, porque desde nuestro punto de vista no podemos hablar de gobernanza del dato sin hablar de IA, no podemos hablar de gobernanza del dato sin nombrar y sin tener en cuenta los datos personales y desde luego no podemos obviar el reciente reglamento de la Data Act que viene a cambiar muchas cosas, sobre todo cuando se trata de productos conectados, pero luego veremos también no solo ahí, ¿vale? Porque hay que leer a veces bien la norma para ver los espacios que nos deja para jugar o para implementarla. Actualmente los tenemos los tres en vigor y ¿qué se espera en un futuro? Bueno, España tiene interés y está ya trabajando para, igual que hizo en el caso de datos personales, generar una normativa interna que de alguna manera transponga o traslade a España el reglamento de inteligencia artificial. No es necesario que lo hagamos, es un reglamento, pero sí que es cierto que queremos hacerlo, por lo tanto esto es algo que veremos en el futuro. Presuponemos que lo mismo pasará con la Data Act, ya veremos, porque de momento es cierto que no se le está dando tanto bombo para lo importante que es. Su régimen sancionador va a entrar en vigor en un futuro muy cercano y ya se está trabajando en una segunda versión de ese Reglamento General de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, como vemos, aparte de ser un tema en tendencia, es un tema de continuidad, ¿vale? Que ha venido para quedarse y ha venido para ir evolucionando. ¿Por qué? ¿Por qué la Unión Europea quiere legislar y por qué está estableciendo y dictando normas en estos campos? Como os decía, no para ponerle puertas, no para limitar la competitividad, sino más bien al contrario, para garantizar que esa competitividad la hacemos en base a unos principios de transparencia para fomentar esa confianza de cualquier usuario o consumidor en el uso de la inteligencia artificial y los datos y, por tanto, no frenar, sino promover esa competitividad, incrementarla. Y aquí os dejo simplemente que yo insisto, como esto lo vais a tener, no hay ningún problema, es una línea del tiempo acerca de cómo el Reglamento de Inteligencia Artificial ha venido aplicándose y cómo desde el mes de agosto de este año ha entrado en vigor ya el régimen sancionador, que era un poco lo último que quedaba por entrar en vigor. Ahora quedan dos detallitos más y está previsto además que el Reglamento de Inteligencia Artificial se revise ya en el año 2029, aunque ahí no lo pone, con lo cual fijaos hasta qué punto la Unión Europea quiere hacer unas normativas muy vivas. De hecho, lo comentaremos ahora e insistiremos mucho en esto, de un tiempo a esta parte, desde 2016 a esta parte, la Unión Europea ha transformado o ha cambiado la forma de legislar. Se ha dado cuenta de que decirnos qué tenemos que hacer y cómo ralentiza mucho a las empresas y hace que las normas caduquen antes casi de salir.
porque la realidad es que el cambio es muchísimo más rápido. ¿Qué es lo que se está haciendo desde ya prácticamente hace 10 años? Legislar a la americana, como yo lo suelo llamar así. Es decir, legislo en base a principios generales y límites o líneas rojas. Y el cómo se hace lo dejo después para otro tipo de textos que no son reglamentos, que no son tan fuertes ni tan difíciles de aprobar en un Parlamento Europeo y que me van a permitir de una manera mucho más ágil adaptarme a los cambios. En temas de IA era indispensable que el reglamento fuese muy alto nivel, aunque esto tenga mucha complejidad, porque luego tenemos nosotros en cada empresa que decidir cómo lo queremos aplicar, pero al mismo tiempo es una ventana de oportunidad, porque no es un reglamento que mañana o hoy incluso ya estaría caduco, sino que es un reglamento pensado para poder tener una vida bastante larga en la Unión Europea, por lo menos de 10 años. Bueno, como comentaba Cristina, ¿no? El reglamento del Data Act ha sido copado, ha sido ocultado por todo el impacto que ha supuesto el reglamento de inteligencia artificial en Europa, y parece como que no tiene la importancia que realmente tiene. No deja de ser un reglamento que viene a regular algo que trabajamos en nuestro día a día en nuestras empresas, que todos nosotros tratamos de una forma o de otra, o bien de forma directa o indirecta, y son los datos. Los datos no entendidos desde el punto de vista del dato personal, sino datos, por ejemplo, datos técnicos, datos económicos, datos de producción, que cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de industria puede tener y puede tratar. Realmente el reglamento de la Data Act lo que viene, o el objeto que tiene, ¿no?, es democratizar el acceso al dato de cara a que no solamente impidamos o se limite el tratamiento, el acceso, el análisis de datos que pueden traer resultados, que pueden traer bueno, pues cierto conocimiento, cierto avance e innovación a unos pequeños sectores, unas grandes empresas que copan la mayor parte de esos datos, sino que podamos desde todos los ámbitos y desde todos los sectores, con independencia del tamaño, e incluso la norma también habla, el reglamento de Data Act también habla y cita a los usuarios y a los consumidores como personas o como garantes del derecho de los derechos que permite el reglamento de Data Act frente a sus datos. Bueno, lo que viene es eso, a abrirnos y a permitirnos acceder, conocer, tratar y transformar de alguna forma, hacer fluir esos datos no personales. Vale, entonces, continúa, por favor. Lo mismo que ya avanzaba Cristina en las anteriores diapositivas, el reglamento de Data Act sigue la misma estructura que el reglamento de inteligencia artificial, que el reglamento general de protección de datos, y es que viene a establecer determinadas obligaciones de forma escalonada, de forma que sea mucho más fácil de adaptar a las empresas todas aquellas obligaciones, todos aquellos requisitos que establece la normativa, pero también el permitir concienciar a las empresas que la importancia de que el dato sea abierto, que todos tengamos acceso a esos datos. ¿Para qué? Para fomentar la innovación, el desarrollo dentro de la Unión Europea. La idea que se tiene tanto del reglamento de inteligencia artificial como de todas las leyes y todas las directivas que están saliendo últimamente en la Unión Europea es que se intenta copar o limitar la innovación y el desarrollo dentro de la Unión Europea, y nada tiene que ver. Lo que se intenta es que todos tengamos acceso en igualdad de condiciones, pero con transparencia y con garantías de que no haya una competencia abusiva, que no haya una transferencia de datos confidenciales, con determinados aspectos que, bueno, que pueden tener impacto significativo en el día a día y en los propios derechos de las empresas, como puede ser la protección de sus secretos empresariales. Por lo tanto, como vemos en pantalla, la línea temporal se extiende hasta prácticamente enero del 2028, que igualmente, como en el reglamento de inteligencia artificial, la Comisión tiene ese objetivo de volver a revisar otra vez el texto, adaptarlo a cada situación. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto muy cambiante en el que, bueno, los aspectos relacionados con el dato y el tratamiento del dato hoy son de una determinada forma, pero puede que dentro de un año no tenga nada que ver y haya que volver a transformar y, sobre todo, aplicar garantías adicionales sobre aspectos que hoy en día son inconcebibles.
Como comentábamos, a nivel normativo, actualmente tenemos el reglamento en vigor desde el 12 de septiembre, hace un mes y poquitos días. Sí que es verdad que hay algunos puntitos que entrarán en vigor a partir del 2027, pero son aspectos que no tienen tanta enjundia para lo que son las empresas, ¿no? Pero lo más importante y lo más relevante vendrá con el régimen sancionador, que, bueno, el texto del reglamento, lo que viene a indicar es que son los Estados miembros los que establecerán, por un lado, el organismo sancionador, que todavía no está determinado, sí que se prevé por la interpretación del texto, se prevé que pueda designarse o bien a la Agencia Española de Protección de Datos o a un organismo vinculado o que tenga cierta vinculación con la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque a la definitiva la vinculación que hay entre el Reglamento del Data Act y el Reglamento General de Protección de Datos es muy alto. Por lo tanto, de una forma directa o indirecta, la Agencia Española de Protección de Datos va a entrar en algún momento a observar, a controlar y a, bueno, en caso de incumplimiento, a sancionar en base a la normativa. Entonces, la situación actual con Data Act es la que presentamos. Vale, ahora queremos un poco explicaros muy brevemente qué alcance material y qué alcance subjetivo tienen las dos normas, es decir, a qué aplica y a quiénes aplica. En cuanto a la inteligencia artificial, aplica absolutamente a todo. Es decir, ahí no se ha dejado nada fuera la comisión. ¿Y cómo lo ha hecho? Siendo súper generalista en las definiciones. Dice que aplica tanto a lo que entendemos como inteligencia artificial todos, que es un código, una plataforma, una aplicación, como a la inteligencia artificial que llama aplicada, que no es más que coger ese código, esa plataforma e introducirlo en una máquina o en un elemento tangible. ¿Vale? Lo que también llamamos muchas veces IoT o se ha venido llamando IoT, pues añadiéndole inteligencia artificial. Ese es el ámbito material de la normativa. En cuanto a Data, tenemos que disociar entre dos bloques, entre lo que se conoce como los datos del producto conectado, aquel producto que ha sido fabricado con el objetivo de aportar datos, véase una máquina industrial, véase un equipo que al utilizarlo el usuario genera una serie de datos a los que puede acceder ese propio fabricante, o bien los datos del servicio relacionado, es decir, se presta un servicio y a través o como resultado de ese servicio se generan y se obtienen una serie de datos que se pueden analizar y que tienen un determinado valor de innovación, de analítica, de evolución tanto para el propio usuario como para el prestador del servicio o incluso para terceros, como veremos posteriormente con el alcance subjetivo. ¿Qué es lo que ampara la normativa del Data? Pues bueno, no solamente recoge el tratamiento del dato en bruto, sino también los metadatos que derivan de los datos que puede recopilar el usuario. Por ejemplo, una máquina industrial no solamente recopila los datos que se ven o que se pueden recoger, sino que detrás hay una serie de metadatos que pueden tener una utilidad a nivel de innovación, a nivel de desarrollo, que pueden ser utilizados por el usuario, por el fabricante, por el prestador o por terceros. Aquí la normativa lo que hace es disociar entre los datos en bruto de los datos confidenciales y los datos de secreto empresarial. Se tiene muy en cuenta y eso es muy importante de entender por todos nosotros, que esta normativa no sobrepasa el derecho de propiedad intelectual industrial de las empresas. Lo recogido en la Ley de Secretos Empresariales, eso se sigue manteniendo, pero todo lo que son los datos o la posibilidad de analizar esos datos que no quedan amparadas bajo el secreto empresarial o confidencial pueden ser utilizados, pueden ser transformados, pueden ser accesibles y pueden ser portados a terceros. Por lo tanto, dentro de esta definición, el campo es muy amplio. ¿Por qué? Pues porque prácticamente todas las empresas o producen datos o reciben datos o los recopilan, efectivamente, o los dos, o los recopilan y piden que los analice un tercero. Por lo tanto, esta norma que, bueno, que ha pasado tan desapercibida, cuidado, aviso a navegantes que nos puede afectar más de lo que pensamos y a más sectores de los que en un principio parecen. De hecho, como yo la primera, la segunda y la 15ª vez que
hemos preparado esta presentación y me he leído esta diapositiva, no la entiendo, porque la norma es muy farragosa. Luego Esther nos va a contar, hemos preparado un ejemplo práctico de una empresa inventada para que entendamos realmente cuál es el alcance, porque de verdad que ella lo ha explicado súper bien y de una forma muy clara, pero es muy complejo muchas veces de entender las palabras que utilizan las normas. Y claro, aquí debemos ser rigurosas con las palabras, porque legalmente no es lo mismo, ahora veremos, un verbo que otro. Eso es. Pero luego lo vemos con el ejemplo, porque yo, viéndolo así, sigo sin enterarme de algunas de las partes y fijaos que ya lo tenemos estudiado. Bueno, es más, la propia normativa recoge en prácticamente 2 hojas de la normativa, el artículo 2, definiciones exhaustivas de cada uno de los términos que va a recoger a continuación. O sea, imaginaros la dificultad que tiene esta normativa y que mezcla muchas veces conceptos muy técnicos con conceptos legales que puede que desde un punto de vista jurídico sea un poquito más difícil de comprender. Muy bien, pues seguimos. Subjetivo, ¿a quién aplica el reglamento de inteligencia artificial? Bueno, pues a todos. Si veis aquí el diagrama que os hemos preparado, el reglamento de IA, lógicamente, todos entenderíamos que aplicase al desarrollador, al fabricante, también que aplicase al responsable del despliegue, también al propietario de determinados servidores donde se almacenen los datos tratados por IA, también a la empresa que contrate la IA, pero si veis, por ejemplo, la franja inferior, aplica también a aquellos que están en la mera importación o distribución, es decir, que están en la cadena únicamente para proveer algo de terceros a un tercero. También les aplica. ¿Qué significa? Lo que os decía un poquito al principio, que todos estamos impactados y afectados por esta norma, que en todas las empresas utilizamos en mayor o en menor medida inteligencia artificial y que, por tanto, todas las obligaciones que ahora luego os vamos a contar súper brevemente nos aplican a todos nosotros. En el caso de la data pasa un poco lo mismo, lo que ya adelantábamos. A la definitiva, este reglamento aplica al listado literal de lo que veis en pantalla, fabricantes de productos y servicios conectados, usuarios, como podemos ser cualquiera de los que estamos nosotros, porque la mayoría de nosotros, por ejemplo, llevamos un reloj de pulsera que mide nuestra frecuencia cardíaca, nuestros pasos, lo que hacemos, tenemos un móvil donde registramos la actividad de ejercicio que hacemos. Todos esos datos están dentro de este reglamento y a nivel industrial otros tantos, ¿no? Titulares de los datos que muchas veces pueden ser los mismos que los usuarios, pero no tiene por qué. Puede haber casos en los que el usuario sea uno y el titular de los datos otro. Destinatarios, organismos del sector público. Aquí cuidado, porque también se menciona en el reglamento a las entidades públicas y la afección a las mismas. Sí que es verdad que el reglamento, en el apartado, en el capítulo que regula todas las obligaciones y todo el acceso, ¿no?, a los datos por parte de los organismos públicos, habla de necesidad. O sea, tiene un componente más de necesidad por parte de los organismos públicos que por el resto de sujetos obligados. Pero bueno, proveedores de servicios de tratamiento de datos, participantes en espacio de datos, proveedores de aplicaciones, etcétera. Cuidado, lo hemos puesto en letra pequeña, pero que no lleve a engaño. Este reglamento excluye a microempresas y a determinadas pymes. Esto también se queda regulado en el artículo 2, en las definiciones, cuando regula qué se entiende por microempresa y qué se entiende por pyme, entendiendo que, por supuesto, estamos hablando de un reglamento a nivel europeo y puede que una pyme para nosotros en España sea diferente a una pyme en Alemania. Pues bueno, todos entramos dentro de la definición de pequeñas empresas y microempresas. Estarían excluidas. Tampoco, y aquí hace una relación que veremos más adelante, como todas estas normativas se relacionan además con otras normativas, con los guardianes de acceso que habla el DMA y el DSA, la normativa de la ley de servicios y la ley de mercados. Bueno, pues volvemos a repetir, es que prácticamente afecta a todas las empresas, a todos los sectores y salvo las excepciones que aplica el reglamento, es que nos vemos todos metidos en este ámbito de una forma o de otra. Sí, y fijaos un poco, por completar lo que estaba diciendo Esther, que los gatekeepers son Amazon, Google, etcétera. No sé si lo habéis oído hablar, esto viene de la Ley de Mercados Digitales, de la Digital Markets Act, pero les excluye no porque se les quiera dar más libertad precisamente a los grandísimos para el tratamiento de datos, sino porque la DMA, que es la ley que les aplica solo a ellos, es tan dura en cuanto al tratamiento de datos que tienen muchísimas más obligaciones de las que vamos a tener todos los demás. Entonces, para que no entendamos que están libres de utilizar, manipular y tratar los grandes datos, sino que es que ellos ya están
tan regulados con la otra ley que esta directamente es una de mínimos que nos debe de aplicar a todos. Claro. ¿Vale? También importante para hacer la lectura de por qué es una ley que afecta prácticamente a todos nosotros. ¿Cuál es el impacto real, ¿vale? ¿Qué pensamos o qué estamos viendo en proyectos reales, que es el impacto real de estas normativas a nivel empresarial y qué se tiene que hacer? Bueno, yo siempre que hablo del reglamento de inteligencia artificial utilizo esta diapositiva, creo que alguno de vosotros ya me ha visto en algún otro y ha visto esta, es de mis diapositivas favoritas porque creo que quedó pues, muy gráfica en cuanto a los colores del semáforo, y al final es una de las obligaciones más importantes del reglamento, que es categorizar el nivel de riesgo de cualquier sistema de inteligencia artificial que utilice una empresa. Cuando hablamos de sistema es como lo llama la norma, pero tenéis que entender algoritmo de IA, proyecto de IA, todos los sinónimos posibles. Lo que pasa es que la normativa lo llama sistema. Siempre que en la empresa se utilice un sistema de IA, Copilot, por ejemplo, sería un sistema de IA o ChatGPT, la empresa tiene que hacer una evaluación de riesgos, es decir, es una pata nueva del tan temido compliance empresarial o régimen de cumplimiento normativo. Y tenemos que analizar a nivel del reglamento de inteligencia artificial en qué categoría de riesgo nos encontramos. Si estamos en el riesgo inaceptable y, por tanto, es un sistema que la Unión Europea prohíbe tajantemente, si estamos en alto riesgo y, por tanto, vamos a tener que tomar determinadas cautelas legales, vamos a tener que inscribir seguramente nuestro sistema en un listado europeo y vamos a tener que prever ser auditados en caso de que así se decida por el organismo en cuestión, que aquí va a ser la Agencia Española de Protección de Datos Personales o la propia Comisión Europea, pero no estaría directamente prohibido. Todo lo que no sea inaceptable, por tanto prohibido, o alto riesgo y, por tanto, muchas cortapisas, se va a entender como riesgo limitado. Dentro del riesgo limitado está la mayoría de inteligencia artificial que utilizamos todavía a día de hoy, que es la IA generativa. Es decir, como os decía, este reglamento no está pensado para 2025, está pensado para mucho más allá, porque ahora a nivel laboratorio o a nivel tecnológico ya estamos viendo programaciones que van mucho más allá de la IA generativa, pero a nivel usuario todavía no nos ha llegado. Por lo tanto, que veamos que este reglamento va mucho más allá. En cuanto al riesgo inaceptable, la siguiente, ¿verdad? La siguiente diapositiva, no lo hablo ahora porque la siguiente diapositiva está y lo hemos contado tantas veces así solamente en esta y la gente se queda con muchas dudas de realmente qué es inaceptable, que hemos preparado una slide exprofeso para esto, ¿vale? Para que la tengáis. Entonces, me centro en qué es alto riesgo. Para mí es mucho más relevante qué es alto riesgo, porque el inaceptable lo vamos a entender todos enseguida. Pero el alto riesgo muchas veces no se entiende. Y por alto riesgo, fíjate que la Unión Europea incluye sectores como el juguete, por estar dedicado a la infancia, inteligencia artificial en los juguetes, los ascensores y transporte, todo aquel sistema de IA dedicado o dirigido al empleo o al tratamiento de datos personales de cantidades ingentes de individuos, también está incluido en alto riesgo, y luego algún sector más específico. El sector legal, la mayoría de temas también está incluido en alto riesgo. ¿Y por qué es importante? Porque nos va a exigir a las empresas que cuando nuestro sistema esté ahí, como os digo, tengamos unos protocolos muy claros acerca de quién lo puede usar, qué hago con los datos y qué sucede si hay alguna incidencia. ¿Vale? Y en cuanto a qué no se puede utilizar, bueno, pues aquí los tenéis. Y para hacerlo fácil y rápido, con ejemplos, pues se prohíben los sistemas de IA que manipulen subliminalmente el comportamiento humano. Es decir, lo que se dice, se cuenta, que en Estados Unidos lleva pasando ya en un par de elecciones presidenciales, ¿no? O la manipulación del comportamiento de las personas, por ejemplo, como se ha dicho también, que a grupos de jóvenes se le está haciendo pues con redes sociales, que parece que utilizan algoritmos para modificar las tendencias de consumo de una manera poco ética, ¿vale? También va a estar prohibido cualquier inteligencia artificial que pueda explotar la vulnerabilidad personal de colectivos. Por ejemplo, imaginaos pues, que afecten a colectivos sensibles o a colectivos con problemas para encontrar un trabajo y haya un sistema de IA que vulnere, o sea, que explote esas vulnerabilidades ofreciéndoles trabajos muy precarios con chantajes de que si no, no van a cobrar y no van a tener dinero, me lo estoy inventando, para llevar a sus familias. Tampoco los sistemas que clasifiquen o evalúen a personas basándose en características personales, súper importante. Hay una tendencia bastante generalizada a querer utilizar, sobre todo en gran empresa, la inteligencia artificial para la selección de personal.
¿vale? Porque es verdad que a lo mejor, pues oye, llega un momento que queremos y hoy en día lanzamos una oferta en LinkedIn y a lo mejor de repente tenemos 200 currículums. ¿Cómo gestiono y yo evalúo 200 currículums? Está bien y es posible utilizar inteligencia artificial, pero muchísimo cuidado porque la inteligencia artificial no distingue un dato de otro, ¿vale? Además, lo veía justo en una formación que estábamos dando esta mañana. Trabaja para darte la siguiente mejor palabra a la pregunta que tú le has hecho. Por lo tanto, si yo no le digo que no utilice el género, por ejemplo, de la persona como un elemento a disociar, a lo mejor está evaluando un puesto relacionado con la construcción y considera que por las características físicas que ella le han dicho que tiene un hombre versus una mujer, tiene que darle más puntuación a los currículums de varones que de mujeres. Me lo estoy inventando otra vez, ¿vale? Pero eso mismo ya haría que el sistema fuera inaceptable. Por lo tanto, mucho cuidado también con no utilizar sistemas que puedan tener este tipo de riesgos. Y por lo demás, pues el otro más importante es una tendencia que sabemos o que también se cuenta porque hay mucho oscurantismo que hay en China desde hace muchos años, que es la identificación biométrica por la calle. ¿Vale? Sabéis que hay ciudades que ya se dice y se han visto muchas veces que hay cámaras que van identificando biométricamente al individuo. En Europa eso está drásticamente prohibido. Y también va a estar prohibida la identificación biométrica en espacios públicos o privados sin autorización del personal. Por eso, de un tiempo a esta parte, hemos visto cómo la Agencia Española de Protección de Datos Personales ha tomado esa bandera como suya propia, ha emitido unas directrices muy estrictas y muchas empresas han tenido que modificar sus sistemas de fichaje y sus sistemas de acceso a instalaciones porque no estaba justificado el uso de datos biométricos o incluso de la huella dactilar, ¿vale? Entonces, es importante y por eso está en esta diapositiva. En cuanto a qué retos éticos y legales nos trae la inteligencia artificial, bueno, pues los éticos más o menos los hemos avanzado con la diapositiva anterior. Añadimos el tema de los deepfakes, que entiendo que todos sabemos lo que es y seguro que todos estamos siendo impactados con deepfakes de vez en cuando, porque son tan perfectos que no sabemos si es real o no. Y en cuanto a los riesgos legales adicionales a los que hemos comentado, pues tenemos también los riesgos relacionados con la propiedad de ese output que genere la IA, que ahora lo veremos, y los riesgos derivados de la seguridad y de la responsabilidad. Y aquí hago una cuña a que si vuestras empresas están pensando en desarrollar sistemas de IA potentes o en adquirir de terceros licencias o sistemas de IA, revisemos muy bien los seguros. Y muchas veces un seguro de responsabilidad civil al uso del que podemos tener todos en nuestras empresas y debemos, no cubre este tipo de situaciones. Por lo tanto, tenemos que ir a complementar. Si queremos que la IA sea un elemento transversal en la organización, tenemos que proteger a la organización por si existe algún tipo de disconformidad o incidente. En relación con la propiedad de los outputs, ha habido un debate internacional muy grande que todavía no está resuelto, que es qué sucede cuando en vez de crear con inteligencia artificial se está creando por una inteligencia artificial y cuál es la diferencia o la distancia. Lo que nos dice la norma es que siempre que haya una interacción humana, y por interacción humana no es simplemente escribir un prompt abstracto, sino revisarlo, modificar cosas, pedir cambios, tener un segundo output, un tercero, un cuarto, o dar unas instrucciones muy exhaustivas a la IA. Si eso no lo hacemos bien, estaremos en una creación por inteligencia artificial. Y a día de hoy no existe regulación sobre qué pasa con una creación cuyo autor no sea una persona física o humana, sino que sea una máquina. Por lo tanto, no vamos a poder considerarnos los propietarios de eso, no vamos a poder impedir a terceros utilizarlo y mucho cuidado con lo que podamos infringir, porque va a ser un limbo legal, no existe todavía una norma. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Que siempre exista un acompañamiento humano en algún momento del proceso. Antes sí que se decía que siempre que el prompt lo escribía un ser humano, como las inteligencias o los sistemas que había eran todavía muy básicos, necesitabas escribir el prompt muy bien, hablarle incluso muy educadamente. Hoy en día ya no. Yo no sé si lo utilizáis habitualmente, pero hoy en día, antes era como, me gustaría que pensases desde la perspectiva de un consultor y me analizases, ¿sabes? Y gracias y por favor. Ahora ya no. Ahora le dices, quiero un estudio de mercado en este sector. Ahora quiero que le hagas esto. Ahora ya no te hace falta preparar tanto los prompts, sino que te va dando mejores respuestas con una facilidad mucho más grande que hace 6 meses. Por lo tanto, tenemos más riesgo de no caer en la creación con, sino quedarnos en la creación por y no poder luego rentabilizar económicamente tampoco ese resultado. Y de la misma manera, tenemos más riesgo todavía de infringir a terceros. La cantidad de personas que nos llega diciendo
tengo una marca nueva que quiero hacer para una línea de productos, voy a registrarla. El logo me lo ha hecho ChatGPT, fantástico. O el logo me lo ha hecho esta IA especializada, fantástico. Pobre ChatGPT, que siempre lo pongo de ejemplo. Pero no, no necesariamente. Y te pones a hacer unas búsquedas de las que los abogados hacemos antes de proteger una marca y de repente es que el logo es una copia de otro. Porque la inteligencia artificial no mide lo que está bien y lo que está mal. Y menos si tú no se lo pides, sino que se nutre. Si yo quiero pedir una marca para una nueva línea de automóviles, a lo mejor la IA se le ocurre irse a la oficina de marcas, que es un registro público, y buscar marcas de automóviles para inspirarse. Y a lo mejor lo que te acaba dando, ella no discrimina si es una copia o no lo es, pero te estás metiendo en un jardín bastante peligroso. Por lo tanto, nuevamente, cuidado y mucho conocimiento de ser humano también, que la IA ha venido a ayudar a agilizar y a ahorrar tiempo, pero no a eliminar al ser humano ni debería ser así. Y por último, otra de las grandes obligaciones del reglamento y donde vemos otra vez cómo se utilizan los verbos no por casualidad es lo que se llama la alfabetización del artículo 4. Fijaos que este reglamento es el primero que yo recuerde, por lo menos desde hace bastantes años, que no utiliza la palabra formar ni formación, utiliza alfabetizar. ¿Por qué? Se entiende que aunque haya aquí muchas generaciones ya nativas digitales, como la de Esther, se entiende que no somos suficientemente experimentados en lo que implica una inteligencia artificial, ni legal, ni éticamente, ni técnicamente. Por tanto, el reglamento nos obliga a las empresas a formar a todos nuestros equipos sobre técnica, cómo utilizarla, sobre ética y legalidad, dónde sí, dónde no, y qué marco de gobernanza estoy creando yo como empresa, que ahora luego hablaremos súper poquito de ese marco de gobernanza. Y aquí simplemente de un tiempo a esta parte vemos cómo desde administraciones públicas hasta muchísimas empresas privadas estamos ya trabajando los planes de formación de la inteligencia artificial. Nosotras, aparte de ser parte del equipo de consultoría legal de Integra, también estamos dentro del área de jurídica interna del grupo y, por tanto, hemos vivido en primera persona lo que implica estar trabajando y diseñando un plan de alfabetización en una consultora, además, con tanto componente tecnológico. Simplemente estas diapositivas, que las paso más deprisa porque no queremos que nos dé tiempo a todo, aunque ya no queda mucho y no queremos aburriros, ponen en valor las oportunidades que genera hacer un buen plan de formación o de alfabetización, como aprender a automatizar las tareas, mejorar la experiencia laboral del usuario, tener un gran complemento de acompañamiento en el día a día y de potenciar los resultados de la empresa. Y también tiene una serie de desafíos como son el miedo, la incertidumbre, el mal uso, el mezclar el uso profesional con el uso personal, y de ahí que sea tan importante y que el reglamento lo ponga como una de sus grandes obligaciones, esa alfabetización. La empresa debe tener un marco y debe trasladar el marco a sus equipos, y los equipos han de ser conscientes del marco de trabajo de la empresa, porque al final la responsabilidad en caso de incidentes va a ser de la empresa, pero si no hay marco de gobernanza, la probabilidad de la sanción económica es infinitamente superior. Vale, sí, y un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuáles serán las oportunidades? ¿Cuáles serán los desafíos? Bueno, en el caso de Data Act no deja de ser un poquito parecido al reglamento de inteligencia artificial. Nos encontramos con una nueva normativa, con cambios significativos a la hora de tratar datos que, bueno, no entendemos como protegibles o como que puedan tener un impacto significativo per se. Y nos encontramos con una situación en la que pueden darse determinadas transferencias de estos datos que hay que controlar. Y bueno, lo que viene a decir el reglamento es que hay que controlar ese flujo de transmisión de datos, esos acceso o esa portabilidad de los datos a terceros por medio de determinados mecanismos legales, como pueden ser contratos de tratamiento de datos. Esto nos evoca un poco al Reglamento General de Protección de Datos con los ya archiconocidos contratos de encargado de tratamiento de datos, tanto cuando como empresas somos el encargado del tratamiento del dato personal, es decir, recibimos el dato y lo tratamos, como cuando somos responsables del tratamiento, es decir, tenemos el dato y lo transmitimos. En este caso es muy similar. En este tipo de contratos, donde o el titular de los datos o el usuario o la misma persona, cuando confluya, decide poner a disposición de un tercero los datos que el fabricante o el prestador de servicio le está ofreciendo, por ejemplo, lo veremos a continuación, ¿no? Pero una máquina que
tú como usuario, como empresa, estás utilizando, pero que el fabricante también tiene disposición o puede tener disposición a recoger esos datos y poder portarlos a un tercero para un tratamiento, un análisis, una evaluación posterior por este tercero en nombre del usuario, se tiene que regular a través de un contrato, donde se identifique fundamentalmente la finalidad para este tratamiento, es decir, para qué vamos a ceder a un tercero estos datos, para hacer un análisis o una evaluación en este sentido, de cara a que este tercero no utilice nuestros datos para otras finalidades diferentes a las que les hemos permitido. De esta forma, como decíamos al principio, la Unión Europea trata de democratizar y abrir el dato, pero con salvaguardias y protegiendo la innovación y el desarrollo de cada una de las empresas. Por lo tanto, los datos que se aportan, por supuesto, tienen que ser fácilmente accesibles por parte del usuario, es decir, el fabricante del producto conectado no puede impedir en ningún momento el acceso por el usuario a sus propios datos. Tienen que ser a un acceso inmediato, gratuito, completo y, tiene que darse toda aquella cadena de datos o todos aquellos metadatos que permitan al usuario o al tercero, a solicitud del usuario de los datos, poder conocer en la totalidad los datos que ese producto o ese servicio ha ido recopilando del usuario o de la actividad del usuario. Derechos y obligaciones, pues van un poco de la mano de cada uno de los sujetos obligados del Reglamento Data Act. En función de cada una de las partes y de los sujetos obligados, ya veo por aquí un poco de caras de susto, porque sí que es verdad que, trae muchos derechos y también trae muchas obligaciones este reglamento, pero se puede simplificar a que el usuario y los titulares de los datos, cuando confluyen en la misma persona, tienen derecho a acceder y aportar sus datos a un tercero. Los fabricantes tienen la obligación de ceder estos datos al usuario y al tercero designado por el usuario. Y los proveedores de servicio, lo mismo, tienen los derechos de acceder, de recibir esos datos en pro de esa portabilidad, siempre con un margen de transparencia. Y por último, el último bloque de las administraciones públicas, se permite el acceso siempre que haya una necesidad por parte de la administración pública a estos datos y siempre, como obligación, las administraciones públicas tienen que acceder a los mismos con proporcionalidad y con confidencialidad. La confidencialidad es una obligación que dimana de todos los sujetos con independencia de su posición. Como esta normativa es complicada y sabíamos que iba a traer algún que otro quebradero de cabeza, quizá lo más fácil para entenderla es un ejemplo práctico, algo muy sencillito, como puede ser la figura de un agricultor, una empresa que suministra material agrícola, maquinaria industrial agrícola, y un tercero, una empresa que analiza datos. Aquí en este supuesto pongamos una idea en la que el agricultor compra un tractor, una cosechadora, y que conforme la utiliza en su día a día, en su actividad diaria, puede acceder o bien a una aplicación o bien a una base de datos donde recopila datos como puede ser la humedad del campo, el nivel de productividad, la cantidad de combustible que le queda a su maquinaria de cara a hacer previsiones, a hacer compras, etc. El fabricante, en este caso le hemos llamado AgroSmart, pero el fabricante de estos maquinaria agrícola, ¿no?, pone a disposición no solamente la maquinaria agrícola que recopila el dato en bruto, sino también esta aplicación, esta base de datos donde el usuario y el titular de los datos puede acceder y visualizarlos. Pero pongamos el caso que este usuario quiere analizar exactamente cómo ha ido la producción del año anterior. Coge los datos de la aplicación que ha obtenido a raíz de utilizar la maquinaria agrícola de su propiedad y se lo deriva a un tercero, que en este caso le hemos llamado Field Optima, de cara a que, primero, el agricultor tiene derecho a acceder a sus datos de forma inmediata a través de la aplicación, pero también de solicitar a AgroSmart la portabilidad de todos los datos que le conciernen a este tercero, a FieldOptima. AgroSmart tendrá la obligación de ceder estos datos al tercero en las condiciones y con la única y exclusiva finalidad que el usuario la haya dispuesto. Por tanto, hay una cadena y una transmisión de los datos, pero siempre con una salvaguarda y con un marco contractual que regula las tres partes
En el primer lugar, de Agrosmart al agricultor con un contrato de prestación de servicios a través de esta aplicación, de yo te presto el servicio de poder visualizar tus datos bajo este condicionante, y por otro, un contrato de cesión de datos de Agrosmart a Field Optima, donde hay un consentimiento del agricultor a ceder los datos con la única y exclusiva finalidad de analizarlos. No para que Field Optima lo utilice para otras actividades o para hacer otros desarrollos gracias al trabajo del agricultor y de esta empresa, sino única y exclusivamente para la finalidad que le han permitido. Facilito. Por aquí. Los datos no son de carácter personal. Efectivamente. En el momento que los datos que se recaben y se traten sean de carácter personal, automáticamente aplica el Reglamento General de Protección de Datos. Y ¿Vale? Con lo cual rizamos el rizo. Eso es. Y puede darse la situación también, y se recoge y se regula en el reglamento de Data Act, que la convergencia entre el dato personal y el dato en bruto sea imposible su disociación. ¿Por qué? Porque en el compendio de ambos no se pueda separar, no se puede hacer un tratamiento unificado. De forma que en ese caso lo que dice el reglamento es que si no se pueden separar por tipologías, se aplica el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque es una norma con más garantías, más cobertura que el Reglamento Data. Más estricto también. Exacto. Vale, y ya para ir terminando, un poco a nivel de conclusiones, bueno, pues os hemos querido poner aquí aspectos súper prácticos, tips, cosas que haríamos y cosas que estamos haciendo nosotros internamente y en proyectos con clientes para que os sirvan de inspiración. Bueno, el primer punto de conocer el reglamento es lo que estamos haciendo aquí hoy. Siempre es recomendable evaluar el impacto del reglamento de IA y también de la Data Act en la empresa. Redactar, preparar, trabajar un marco de gobernanza, tanto en el uso de los datos que contengan o que estén tratados por inteligencia artificial como en el resto, como hemos visto. Por eso para nosotros, e insisto nuevamente, no tiene sentido hablar de la gobernanza del dato sin hablar de las tres grandes normativas y luego otras interacciones, porque están todas relacionadas entre sí. Desarrollar todos los protocolos, directrices, buenas prácticas que sean necesarias para poner en marcha ese marco que hayamos creado y luego alfabetizar, formar a nuestros equipos acerca de, en función también del impacto que ellos vayan a tener respecto de la IA y del tratamiento de los datos. No todos los grupos de trabajadores tendrán las mismas responsabilidades ni las mismas obligaciones. No todas las formaciones valdrán para todos. Por ejemplo, un equipo directivo deberá conocer algunos aspectos que unos mandos intermedios, pues a lo mejor no es necesario que conozcan acerca del tratamiento de datos o del uso de la inteligencia artificial. Y nuevamente, la importancia de que ese marco de gobernanza recoja las tres grandes normas y no se olvide de que la Unión Europea desde el año 2016 le está gustando mucho esto de legislar sobre temas digitales y no para de sacar del horno nuevas normativas. Hemos tenido la NIS2, el reglamento DORA, la DSA, la DMEA y nuevas que seguro surgirán, el pasaporte digital de producto que también tiene una relación con estas y todas se entrelazan entre ellas. ¿Implica esto que sea imposible? No, pero que tenemos que tener claro que el cibercompliance, el compliance digital, el cumplimiento de las normativas digitales hoy debe de ser un básico, al igual que hace ya 15 años lo era el compliance penal o penal económico, que fue por el que se puso de moda un poquito todo esto del cumplimiento normativo. Al final, desde nuestro punto de vista, nos enfrentamos a una oportunidad enorme para poder innovar y para poder sacar el mayor provecho posible de los datos que tratamos, manejamos y de la inteligencia artificial que utilizamos o que utilizan terceros. Hay muchísimos retos todavía por delante, pero se trata de que aquellos que lleguen bien protegidos y aquellos que lleguen con un marco de gobernanza claro estarán en mejor posición competitiva frente a los que no lo hagan y puedan ser sujetos de auditorías / sanciones. A vuestra disposición por si tenéis ahora cualquier duda que podamos ayudaros. No sé si yo creo que en el chat la gente, entre la hora que es y demás, estará un poco como impactada. Aquí también, pero bueno, estamos a vuestra disposición por si hay alguna duda, alguna cuestión que podamos resolver. Muchísimas gracias por nuestro lado, por atendernos aquí este ratito. Muchísimas gracias. He trasladado en el chat a ver si tienen alguna consulta, ya alguien está escribiendo, con lo cual vamos a dar los que estéis aquí, no sé si ahí podéis aprovechar también mientras para consultar.
Buenas tardes. Gracias por la explicación bastante clara y bastante ilustrativa. Nosotros nos dedicamos a la biotecnología farmacéutica, es un sector muy concreto, muy regulado, extremadamente sensible con los datos, y nuestros científicos usan dos plataformas concretas, una llevada en base y otra Copilot en propiedad con licencias abiertas y tal. ¿Qué le tengo que pedir a nuestro proveedor para que me asegure el cumplimiento de todo lo que me estás poniendo en esta slide? Porque, visto lo que pone, prácticamente todo lo que vayan a subir a los repositorios de los motores que ayudan a explorar, analizar tablas y demás, ya me está infringiendo la ley de patentes, con lo cual que tenemos que pedirle a Microsoft y a Bayer, que en concreto son los gatekeepers, que esto les va... Bueno, los gatekeepers están mucho más regulados, ¿eh? Cuidado. ¿Y qué le tengo que pedir yo para estar protegido y pasar estas auditorías? Yo lo primero que haría, si fuera tú, es evaluarme a mí, es decir, en tu empresa, qué tratamientos haces, qué inteligencia artificial usas, cómo la usas, qué marco de gobernanza decides tu empresa tener, y luego tú le puedes exigir a tu proveedor que dentro de la legalidad te garantice que tú vas a cumplir de la manera que tú has definido, porque eres el usuario final, eres el cliente, ¿vale? Pero primero y lo más importante ya no es que tú le digas a Microsoft, me lo invento, que mal lo has nombrado, garantízame que cumple, porque él te va a decir que cumple, porque precisamente estas grandes empresas ya tienen los marcos de gobernanza hechos, pero también están obligadas a acompañar el cumplimiento de los clientes. Por lo tanto, si tú decides que estos datos son sensibles porque son secretos empresariales y que, por tanto, no pueden estar divulgados en determinadas circunstancias, eres tú el que tiene que definir dónde están los datos sensibles, qué es secreto empresarial y qué no lo es, y, por tanto, podría ser susceptible de patente y, por tanto, no se puede comunicar ni siquiera aunque tuviera Microsoft un requerimiento por parte de un tercero. Eres tú el que tiene que establecer tu marco y luego comunicarlo a tus proveedores para que tus proveedores te garanticen que lo cumplen. Esto sería sencillo en este caso, prácticamente excepto la información de marketing, todo lo demás es confidencial. Entonces no es eso. Pues escríbelo, comunícalo, que no es, o sea, que es muy sencillo a lo mejor en tu cabeza, yo vuelvo, pero escríbelo, constrúyelo, comunícalo internamente a tus equipos y a tus proveedores. Eso es lo que yo haría. Pero empezaría por mí mismo, no empezaría pidiéndole a los demás si yo no he si yo no he cumplido con las obligaciones que a mí también me da el reglamento. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, podemos llegar a ser en Integra, todo. Nosotros somos fabricantes, somos distribuidores, tenemos desarrolladores, somos clientes, o sea, nosotros estamos en todos los elementos de la ecuación. Lo primero que hemos hecho antes de pedirle nada a nadie es desarrollar nuestro propio marco y todavía estamos trabajando en él, porque parecen cosas sencillas, pero luego no lo son. También depende del sector y depende de la complejidad. Pero primero es mirarte tú, porque el reglamento también te obliga a ti, no solo obliga a tu proveedor con respecto a ti. Eso es lo que yo haría. No, son muy interesantes. La cuestión de los ensayos clínicos. Me ha parecido entender que los participantes, los pacientes, tienen derecho a toda la trazabilidad de sus datos que vayan generando las mediciones dentro del ensayo. Esto hoy no se lo podemos dar ni siquiera a la agencia del medicamento. ¿Cómo vamos a garantizar que se lo damos a un paciente? ¿Te refieres a los datos que resultan el propio estudio a lo largo de... no se lo podemos facilitar a tiempo real a la agencia del medicamento, que es una de sus grandes peticiones desde hace 2 décadas ya. ¿Cómo vamos a cumplir esto? O sea, es que... Lo que dice la norma es que el usuario, corrígeme, Esther, tiene derecho a conocer la trazabilidad y el movimiento de sus datos, no en tiempo real. Pero que si existe un usuario de un ensayo clínico concreto que te solicita conocer, que es independientemente de que te haya autorizado por escrito a hacerlo y te solicita conocer cómo se ha trazado y cómo se ha aportado y cómo se ha cedido su dato, tú no en tiempo real tienes la obligación de informarle al respecto. En este caso, el informe final del paciente serviría. Efectivamente. Además, también tenemos que tener en cuenta que no siempre es dar acceso por dar acceso. Si hay una obligación legal que te impide el aportar información al usuario, se le puede decir no. Hay una obligación legal que no me permite darte esa información, igual que en protección de datos personales. Tú en protección de datos personales, como usuario, tienes acceso a tus datos o tienes derecho a darte de baja o eliminar tus datos o suprimir tus datos, siempre y cuando no haya ni una obligación legal
que no haya decaído la finalidad para la que tú has cedido esos datos o que no haya una obligación legal que no permita al responsable del tratamiento, es decir, a la empresa, el poder aportarte, el poder suprimir, el poder eliminar tus datos. Por lo tanto, no es categóricamente yo quiero acceder a mis datos, sino que es, vale, tú quieres acceder a tus datos, pero es que a mí me obligan por otro lado a no dártelos, ¿vale? Hay una confidencia que tenemos que tener también en mente. Y habrá diferentes niveles de es decir, habrá hay normas situaciones que son más... Hay diferentes de... categorías de datos. Claro. El dato personal siempre va a estar por encima en el sentido de más cuidado, más protegido que un dato no personal. Y dentro de los datos personales hay datos especialmente sensibles que van a estar siempre más blindados y protegidos que otros datos personales, como el nombre, por ejemplo. El nombre de pila. Un dato especialmente sensible es el tratamiento que recibes. Entonces, especialmente sensible, además. Y este debate ya lo hemos tenido dentro del equipo, pero ¿qué pasaría si firmar el contrato de paciente, se le hace el consentimiento informado, se le dice que es un doble ciego y en virtud de esto, dentro de 3 meses, en el primer tier 1 me dice quiero el dato y quiero saber si estoy tomando el placebo o no, porque entonces en función de esto me quedo? Habría que analizar bien lo que... Es una cosa... Claro, es que es una pregunta súper específica, súper interesante, pero habría que analizar, o sea, no podemos dar ahora mismo una respuesta aquí en tiempo real. Pero sí, o sea, tu sector es muy interesante y muy complejo en todo el tema de tratamiento, anonimización de datos, todo. Entonces tú tienes también una serie de, o sea, tienes derechos que hay que ponderar. Entonces no es una respuesta categórica, ni va a ser sí siempre, ni sería no siempre, sino que habría que ponderar el derecho del usuario versus lo que se puede afectar el ensayo clínico si tú tomas determinadas decisiones y comunicas esa información. Habría que verlo. Siempre. Claro. Pero no pedir información para decidir, es evidente. Claro, pueden abandonar pues porque me sientan mal o por lo que tú quieras. Prácticamente porque me da la gana, puedo abandonar. El tema es, me está sentando bien, pero puede que dirija su información si le doy un informe a destiempo o no. Sí, lo entiendo perfectamente. Habría que ver el caso en concreto, pero no siempre va a ser no y tampoco siempre tiene que ser sí. Pero yo lo digo por experiencia familiar. Cuando te quieren incluir algún tipo de ensayo, no firmas el consentimiento de la documentación inicial como que no se te va a decir en ningún parte del proceso si estés placebo o no. Sí, normal. Exacto. Generalmente en el informe final, cuando pasas al se despliega y demás. Sí, pero en el proceso no. Pero en el proceso no. Pero con esta data tendrías perfecto derecho a decir... Yo pienso que sería lo que han dicho antes, hay una norma que te dice que eso, pues, exactamente te la votan. O sea, habrá que introducir las normas. O lo puedes introducir en el documento inicial. Por eso, al final, estas normativas a lo que nos llevan como empresas es adaptarnos, muchas veces introduciendo, como decía Esther, cambios contractuales, cláusulas de protección e información concreta. Eso no es retroactivo, este reglamento. No, por supuesto. No. La retroactividad es un principio muy restrictivo dentro del derecho. El reglamento está en vigor ahora. Hay una consulta online. Somos una empresa que cuenta con filiales en varios países. Perdón, que si hoy escucho mal. Somos una empresa que cuenta con filiales en varios países de Latinoamérica. Luego comenta que son México, Brasil y Perú. Y la información de las filiales está 100% compartida con la matriz española. En este caso, ¿a las filiales les aplicaría la normativa más restrictiva que sería la de la matriz? Si las filiales acceden a datos de la matriz, sí. Efectivamente. Sí, ha dicho si es solo la matriz la que accede a datos de los filiales y las filiales no acceden a ningún dato de la matriz, habría que verlo, pero no necesariamente. No puedo decir no categórico, pero no necesariamente. Si es al revés, sí. Si es un único servidor, que es lo que suele pasar, y hay una nube en la que todos volcamos los datos, la respuesta es sí. Siempre, a toda empresa que utilice datos o que esté relacionada con datos dentro de la Unión Europea o que afecta a consumidores europeos, le aplican todas estas normas. Pues estaba aclarando mientras tanto. Sí, mientras tanto,
Perdona, simplemente que como ha puntualizado, por dejar este tema zanjado, dice que sí que el servidor está en España. Vale, pues Igual entonces, no hay más, está claro. Entonces le aplica a todo su grupo empresarial, matriz y filiales. Sí. Si tenemos una base de datos, por ejemplo, y con, creo que se llama Plum Hacking, que es básicamente como intentar tirar estas protecciones y cortafuegos que hay, barreras, llegamos a toda esa información de la base de datos, es un problema mío por haber hecho esa base de datos, pues problema legal del tío que ha hecho, que ha roto sin cortafuegos. No te entiendo a lo que te refieres. Digamos que yo tengo una base de datos que tengo un montón de información de fabricantes, pongamos. Tú en tu empresa. Yo mi empresa. Y ahora viene una persona que con Plum Hacking simplemente trata de pasar esas barreras para acceder a esa información que yo tengo protegida. Pero con ese Plum Hacking accede a eso. ¿Eh? Eso es un delincuente, ¿no? Eso es, claro. Sí, es un delincuente, Sí, pero hay soluciones. pero si tenemos ciertas soluciones, ciertas barreras que protegemos ciertos datos que son sensibles, por ejemplo, de los fabricantes, o esa información que no se puede sacar por una patente o lo que sea, y yo tengo asociado las respuestas a cada uno de sus fabricantes, o sea, esta respuesta viene por esto de aquí, y una persona trata de modificar eso o trata de dar acceso a esa información que yo no le he dado acceso, hay quien tiene la culpa. Ahí no es cuestión de quién tiene la culpa, es cuestión de qué nivel de responsabilidad asumes tú versus el nivel de responsabilidad que asume el delincuente que ha roto las barreras y ha entrado a los datos y los ha intentado manipular. Ahí hay muchas cosas, has dicho muchas cosas juntas. La primera, has hablado de datos confidenciales que pueden ser o no secreto empresarial. Ya sabemos que no todo dato confidencial es secreto empresarial, hay que hacer una serie de cosas. Si se accede a un secreto empresarial, se activan las medidas y las indemnizaciones de esa normativa. Por otro lado, si quien accede delinquiendo a un dato que no le corresponde, automáticamente también hay un montón de delitos en las normativas de propiedad intelectual y en estas propias normativas contra él. ¿Dónde estaría vuestra responsabilidad? Vuestra responsabilidad derivaría de la proactividad mayor o menor que habéis tenido a la hora de proteger esos datos que son tan altamente sensibles. Y vuestras eventuales o no sanciones no serían por el error, no serían por el hecho de que os hayan hackeado y que hayan tumbado vuestras barreras, sino por si vosotros habéis tenido un plan de gobernanza lo suficientemente fuerte, y siento repetirme, como para minimizar el riesgo de que eso sucediese. Por lo tanto, no se penaliza que suceda, se penaliza cómo yo haya preparado el que suceda o no. En esto como tal no es de prepararse, ¿no? O sea, aquí hablamos de que hay formas de llegar hasta ese punto y no sé cómo de... Porque tú dices que, por ejemplo, ahí sería un hacker. Pero aquí no estamos hablando de un tío que esté picando código, que son simplemente formas de preguntar y de dirigir las preguntas. Y esto se ha visto cómo se ha hecho con algunas herramientas y, quiero decir, son... Pero rompiendo cortafuegos, con lo cual... Y medidas de seguridad. Está rompiendo medidas de seguridad. Yo Pero... como tal no tengo idea de lo que es código, pero sí me gusta esto y le meto muchas horas. Y sé que hay gente que lo que hace es llegar a esa parte en la que no deberías acceder, pero preguntando de cierta manera. Pero eso es porque alguien en origen ha subido ese dato. Claro, la IA no se lo inventa, que esto es otro error que cometemos. Hay mucha gente subiendo balances, subiendo información confidencial y luego nos quejamos cuando un tercero que sabe preguntar, pregunta de la manera en la que acaba llegando al dato confidencial. Cuidado. Porque aquí el problema no es del tercero que ha llegado al dato. El tercero que ha llegado al dato puede o no ser responsable en función de cómo lo utilice. Pero aquí hay que buscar la responsabilidad de quién subió en algún momento del pasado ese dato. Porque si no, no puedes llegar. Lo has subido y lo has subido. Esto va de que tú subes y tú lo proteges. Y entonces tú rompes la protección. Pero no porque lo rompas haciendo algo ilegal, sino que es una forma de preguntar que yo sepa no es ilegal o legal o alegal porque no se ha llegado a ese punto de decir... Pues habrá que ver, claro, pues ahí habrá que ver el caso, porque volvemos a la misma. Me estás hablando de un caso tan concreto que habría que ver realmente. A legal puede haber cosas, a legales, os lo he dicho yo misma, no existe todavía normativa sobre qué sucede con algo creado exclusivamente por una inteligencia artificial, con lo cual puede haber un agujero ahí o puede haber una laguna, pero habría que ver exactamente en tu caso qué tipo de medidas se han utilizado para acceder a la información, cómo se han roto esas barreras y qué responsabilidad puede tener. Me da igual, porque el dolo es un elemento subjetivo del derecho que habla de la intencionalidad. Si yo tengo intención de acceder a algo confidencial, tengo intención de infringir una serie de barreras, con lo cual eso es punible a nivel legal. El dolo. Otra cosa es que yo haya utilizado herramientas no ilícitas para cometer un ilícito. Pero mi intención
era ilícita. ¿Vale? Pero de todas maneras vuelve a ser un caso, me parece súper interesante también, pero súper concreto. Y luego otra pregunta que es más general. ¿Puedes repetir lo que has dicho de cuando una IA crea otra IA o algo así? No, yo lo que he dicho es que el reglamento diferencia entre crear con una inteligencia artificial y por una inteligencia artificial. Sí. El por sería cuando yo básicamente le introduzco solamente un prompt general, sin instrucciones concisas y no reviso lo que la IA me da, hablando en IA generativa, ¿vale? Y directamente pongo eso en el mercado. Imagínate que yo lo hago, por ejemplo, con una marca. Te voy a poner el ejemplo más fácil del mundo. Y me genera un logo. Y yo cojo y pongo mi logo. Y mañana llega Esther y ve mi logo y sabe o se entera. Y yo cuento a bombo y platillo que me lo ha hecho una IA sin que yo le diga nada. Yo solo le he dicho quiero una marca para mi nueva línea de perfumes. Y Esther coge y le gusta, lo plagia y lo empieza a usar. Si ese logo no ha tenido interacción humana, no existe derecho ahora mismo que lo proteja a mi favor, aunque haya salido de mi ordenador. A eso es a lo que yo prefiero. ¿Y si introduces la mínima variación? Mínima. Hay que introducir, o sea, quiero decir, hay que introducir una revisión humana, revisión, variación, seguimiento, acompañamiento, hay 1000 verbos. Pero que hay que hacer algo. ¿No? El ser humano tiene que participar para que exista un derecho protegible, un intangible. El problema ahora, que se solucionará, es qué sucede cuando no hay interacción humana y el propio derecho de autor nace para el autor individual, persona física incluso. Ya costó mucho saltar a la autoría de las personas jurídicas y se saltó. Pero este tema no está regulado todavía. Simplemente lo que he dicho es que hay un vacío que se llenará y que se creará un derecho que se llama derecho conexo. Se creará el derecho apropiado, pero aún así también tenemos que tener en cuenta las responsabilidades, porque aquello que crea una IA sin supervisión humana puede infringir también a terceros. No solo puede ser usurpado o utilizado por terceros sin consentimiento, sino que puede por sí mismo constituir una infracción, porque yo vuelvo a lo mismo, y lo decía mi compañero esta mañana, es que se me ha quedado súper grabado. La IA no evalúa lo que te da la siguiente mejor palabra a la última palabra que ha leído en tu pregunta. No evalúa si eso es bueno o malo. ¿Eh? Eso es una cosa, hay muchas más. Yendo a lo que todos somos capaces de entender. Por ejemplo, sí, pero... Yendo a lo que todos somos capaces de entender y yendo a la inteligencia artificial que más utilizamos en el día a día. Otra cosa es cositas más específicas. Pero al final es eso. Si quieres ponerle algún criterio, tienes que ponérselo tú de anticipado, porque no lo lleva ella insertado. Tendrías que guardar evidencia. Sí, las empresas que basan su publicidad en, por ejemplo, en generar contenidos con IA, tienen que trazar muy bien que esos contenidos están de alguna manera revisados o analizados por un ser humano. Sí. ¿Y cuando dices revisados, a qué te refieres? Claro, dependiendo del... Claro. No, que digo que claro que es... Por ejemplo, Burger King es una empresa que basa mucha gran parte de su publicidad a día de hoy en IA, pero no le pide a la IA una hamburguesa con queso derritiéndose y automáticamente lo que le dé lo sube. Le va a pedir luego determinadas modificaciones hasta llegar a un output que se corresponda con la publicidad que él quiere hacer. A eso es a lo que me refiero. No solo a mirarla y decir eso está bien. Eso evidentemente no es interacción humana. ¿Y si esos protocolos los haces con IA igualmente? ¿Esos protocolos de validación? No, los tienes que meter a un ser humano. Los protocolos sé que no se crean solos. Tendríamos que ver exactamente si con eso podríamos entender que está revisado por un ser humano. Es que vuelve a ser un tema súper especial. Claro, es que lo que dice ya las evidencias es complicado. O sea, puede ser complicado en un momento dado, ¿no? Tener la evidencia que te dé el respaldo total, ¿no? Sí, sobre todo si dejas de pagar la cuota de ChatGPT. No sabemos dónde va todo eso. Eso además. También hay maneras de proteger la información que tú introduces en esas IAs. O sea, mecanismos hay. A la hora de revisar una persona todos esos contenidos que te crea que te responde la IA, ¿cómo registras todas las revisiones? Porque, claro, existen un montón de herramientas ahora mismo de trazabilidad digitales que te ayudan a tener registros de todo lo que sucede y de cómo lo haces. O sea, igual que cuando alguien va a patentar algo, traza muchas veces internamente y protege confidencialmente pues todos los procesos internos, los prototipos, los mecanismos y tienes métodos para trazar esa información, existen métodos también. O sea, los mismos te aplicarían. Sí. Igual que se traza ahora mismo en moda prácticamente todo lo que sucede con una prenda de vestir desde el inicio del hilo hasta que el consumidor final lo compre y se lo lleva a su casa. Exactamente igual. Hay un montón de herramientas ahora que te pueden ayudar a eso.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que el tema, ¿verdad? Sí, podríamos estar ahí, que es un tema... Estamos viviendo una época muy interesante. Estamos Claro. construyendo este nuevo derecho. Escenario, claro. Esto no había pasado nunca, no existía Internet. Es decir, esto que estamos viviendo, los que sois más jóvenes, no sois tan conscientes, pero los que ya somos un poco más mayores sí somos conscientes de que estamos siendo todos co-creadores y copartícipes del proceso, cosa que antes, con otros grandes cambios que ha habido en la humanidad, no lo hemos sido, con lo cual esto conlleva es que se creen estos debates que son tan enriquecedores y que no se creen solo en laboratorios o en centros de pensamiento más a alto nivel, sino que se creen en cualquier situación y en cualquier evento. Con lo cual es interesante siempre, porque al final todo aporta. Y que es de ir dando pasos. A la definitiva, esto es algo muy nuevo. Estamos intentando solapar normativa nueva con normativa antigua que no reconoce determinados aspectos, como lo que hablábamos ahora, el derecho de autor. A la definitiva estamos en el Reglamento de Inteligencia Artificial desde el 2024, pero todo lo relacionado con derechos de autor y propiedad intelectual es que tiene más de 20, 30 años la normativa. O sea, es que estamos jugando en un momento en el que tenemos que sopesar muy bien y delimitar muy bien las definiciones de la normativa anterior con las definiciones de la nueva normativa, adaptar las circunstancias de cada empresa. Pues bueno, esto es un poco de paciencia, de sosiego, de ir dando pasitos y trabajar con tiempo y con margen antes de que llegue el momento y nos veamos. Yo creo que lo crucial un poco es lo que habéis dicho, adelantarse, ¿no? Efectivamente. Lo que vais diciendo, pues habrá cosas que faltarán de reglamentar, ¿verdad? O que faltarán de desarrollar o que no sabemos muy bien cómo, pero que todo lo que sea adelantarse en cuanto a conocimiento y a marco, ¿no? Ahí elaborando, pues creo que en eso nos habéis ayudado bastante a abrirnos un poco dentro de lo farragoso y lo complejo, ¿no? Que es un poco la temática. Así que muchísimas gracias. Y bueno, gracias también a todos los que habéis estado al otro lado y los que estáis todavía. Muchas gracias. Hasta luego.